we start now. Porque, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen y padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno y el tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, desde donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Bien, vamos a cantar un bello himno que se llama Tuyo Soy. Tuyo soy, Jesús, ya tu voz soy, cual mensaje de tu paz, y deseo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, no salvaste al pecador. A seguirte en pos me consagro hoy, impulsado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, no salvaste al pecador. Del amor divino más abre la sublime majestad, hasta que contigo tranquilo esté en tu gloria celestial. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, no salvaste al pecador. Amén, gloria a Dios. Padre, te damos gracias por permitir que nos reunamos en este día para darte toda la honra, la gloria y la alabanza que tú solo mereces. Padre, gracias por habernos sacado de la ignorancia espiritual y dejarnos saber que tú eres el creador del cielo y de la tierra, que tú eres el único Dios verdadero, eterno, todopoderoso. Gracias, Padre, por dejarnos saber que tú nos creaste a tu imagen y semejanza y que a pesar del pecado original, de nuestros propios pecados, de todas las maldiciones generacionales que traíamos, de nuestras faltas, tú enviaste a nuestro Señor Jesucristo a hacer un sacrificio por todos nuestros pecados y así nosotros quedar limpios y poder tener de nuevo acceso a ti. Padre, gracias por dejarnos saber que nuestra misión en esta tierra es predicar que Jesús es el Cristo y que dentro de esa misión tú nos das todas las cosas que podamos necesitar.
en este mundo físico. Gracias por darnos vida, salud. Gracias por darnos la conciencia de saber que tú estás con nosotros. Padre, te pedimos que en este momento nos des concentración, que saques de nuestras mentes y de nuestros corazones cualquier pensamiento, cualquier sentimiento que nos aparte de ti, Padre. Deja que nos enfoquemos en tu palabra, que la recibamos en nuestros corazones, que la grabemos, que la disfrutemos, para así compartirla con todas aquellas personas que tú pongas en nuestros caminos. Bendice este mensaje, Padre, y guíanos con el Espíritu Santo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La lectura bíblica de este día la conseguimos en Éxodo capítulo 7, versículos del 14 al 25. Éxodo 7, versículos del 14 al 25. Y leo. Entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón de Faraón es terco, se niega a dejar ir al pueblo. Preséntate a Faraón por la mañana cuando vaya al agua y ponte a orillas del Nilo para encontrarte con él. Toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, pero hasta ahora no has escuchado. Así dice el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor. Yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre. Los peces que hay en el Nilo morirán y el río se corromperá y los egipcios tendrán asco de beber el agua del Nilo. El Señor dijo también a Moisés: dile a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Habrá sangre por toda la tierra de Egipto, por tanto, en las vasijas de madera como en las de piedra. Así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como el Señor les había ordenado. Aarón alzó la vara y golpeó las aguas que había en el Nilo ante los ojos del faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el Nilo se convirtieron en sangre. Los peces que había en el Nilo murieron y el río se corrompió. De manera que los egipcios no podían beber agua del Nilo. Había sangre por toda la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Entonces se volvió Faraón y entró en su casa, sin hacer caso tampoco de esto. Todos los egipcios cavaron en los alrededores del Nilo en busca de agua para beber, porque no podían beber de las aguas del Nilo. Pasaron 7 días después de que el Señor hirió al Nilo. Bien. En este pasaje seguimos viendo los acontecimientos, los relatos del libro de Éxodo. Y se repite este tema de la terquedad humana, del no reconocer, ni siquiera cuando ya Dios está mostrando señales claras de que Él es el creador del cielo y de la tierra. Y esto nos llama a la reflexión, porque vemos que Moisés, como la persona que Dios había escogido para que dirigiera a el pueblo de Israel en su salida de Egipto, tenía dudas. En su momento dudaba de que el Señor iba a cumplir su palabra. Pero asimismo el faraón, controlado
por el poder de la oscuridad, con todos sus magos, como lo vemos, de cierta manera, en cierto grado, podían imitar los milagros que el Señor estaba haciendo, él también estaba en incredulidad, porque Dios le estaba mostrando su poder y él así no daba su brazo a torcer. Y esa es una condición en la que podemos estar todos los seres humanos, que es la incredulidad. Y cuando caemos en incredulidad, ahí ya somos prisioneros del mundo, ahí ya somos prisioneros del enemigo, de Satanás y de los demonios, que nos engañan a través de sus 12 estrategias, que juegan con nuestros sentimientos, que manipulan nuestro ego para llevarnos por diferentes caminos a una sola meta, a un solo objetivo: la destrucción de nosotros mismos, de las personas, de nuestras familias. Entonces, en el día de hoy vamos a ver cuáles fueron esos 3 puntos en los que Moisés tuvo que apoyarse o reconocer para poder seguir adelante con su misión. El primero, recordar la identidad espiritual, recordar nuestra identidad espiritual. Nosotros, como evangelistas, tenemos que siempre recordar que somos hijos de Dios, del Dios verdadero, el Dios que nos creó, y que ese Dios misericordioso, a pesar de nuestros pecados y de nuestras transgresiones, del pecado original, envió a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir por nosotros. Y que ahora nuestra misión, habiéndose consumado la salvación en Cristo, es ir y predicar que Él es el Cristo, que Él es el Salvador, y que en ningún otro nombre los hombres pueden salvarse. Acá vemos que estos acontecimientos en el libro de Éxodo, en los versículos que estamos viendo hoy, suceden ya cuando el faraón los había rechazado, a Moisés y a Aarón, la primera vez. Y aquí vemos que a pesar de que Dios reveló o les mostró su poder, transformando las aguas del Nilo en sangre, el faraón seguía empeñado y no daba su brazo a torcer. Y también vemos que Moisés tenía que entender y tenía que aceptar que él estaba luchando una batalla espiritual, no solamente física, porque como vemos, ya aquí llegamos a un punto en el que todas las leyes de la física y todo lo que nosotros podamos entender o creer conocer de cómo funciona el mundo simplemente ya no aplica, porque vemos que Dios está mostrando su poder sobrenatural y de cierta manera, con ciertas limitaciones, los hechiceros del faraón también lo hacen. Entonces, en esa situación, si Moisés no hubiese tenido claramente confirmado en él cuál es su identidad como hijo de Dios y cuál era su misión y quién era el Dios que lo estaba enviando, el Dios verdadero, fácilmente hubiese dudado, hubiese corrido, hubiese huido. ¿Por qué? Porque hubiese pensado, bueno, ya se me apareció Dios, ya me dio la misión, ya yo tuve fe, fui y hablé con Faraón, Dios ha demostrado su poder y aún así no veo que haya ningún cambio en el Faraón y no está liberando al pueblo. Eso nos puede desanimar. Y eso es uno de los temas de oración que siempre debemos tener. No estar desanimados, así las cosas no se estén dando exactamente como nosotros queremos en los tiempos que nosotros querramos. Lo importante es tener clara esa identidad. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Estamos sirviendo a nuestro ego? ¿Estamos sirviendo al mundo? ¿Estamos siguiendo la corriente de la cultura del momento? ¿O estamos siguiendo los designios del Dios verdadero, guiados por el Espíritu Santo? ¿Estamos actuando por nuestro propio interés
o estamos actuando guiados por el Espíritu Santo? ¿Y cómo podemos entrar en este estado en el que podemos ser guiados por el Espíritu Santo? Dios nos da su palabra para eso mismo, para que nos nutramos con ella, para que lo conozcamos mejor, para que lo conozcamos de manera verdadera. Entonces nosotros debemos entrar en esa palabra, debemos entrar en la concentración y nutriéndonos de esa palabra, orar. Siempre orar, pedir que Dios, que el Espíritu Santo nos dirija para que nuestras oraciones estén alineadas con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Esas son cosas que únicamente podemos hacer si tenemos claro cuál es nuestra identidad, si tenemos claro el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si ya sabemos de quién somos hijos, ya sabemos lo que tenemos que hacer y ya sabemos que cuando partamos de este mundo físico vamos al cielo a estar con el Señor por toda la eternidad, ya todo lo demás lo podemos ver de una manera más clara. Y así vemos que fue que Moisés pudo enfrentarse a Faraón, no una vez, sino varias veces. Porque imaginemos lo terco, lo consumido por el poder de la oscuridad que habrá sido el Faraón para ver todos esos milagros. Aquí por lo menos vamos por el primero. Al ver ese milagro del Nilo convertido en sangre y aún así no ceder. Esto no es de una persona normal. Esto es de una persona que está consumida por la oscuridad. Y esto es una persona que quizás tiene más fe en los poderes de la oscuridad que lo respaldan. Pero el Señor dice en su palabra, y en esto conocerás que yo soy el Señor. El Señor le estaba dando a conocer al faraón que antes había dicho, ¿y quién es ese Señor para que yo le obedezca? Bueno, ahora el Señor le estaba demostrando su poder. Y también se estaba cumpliendo lo que el Señor había dicho, que era que el faraón no iba a dar su brazo a torcer. Todas esas cosas se estaban revelando a los ojos de todas las personas allí. Y también podemos ver el significado de lo que era el Nilo para el pueblo de Egipto, para todo el imperio de Egipto. El Nilo era lo que prácticamente le daba la vida a todo el imperio, la vida económica. Ellos dependían grandemente, por no decir fundamentalmente, de todo el agua que fluía por ese río, porque eso era lo que regaba todos sus cultivos. Ellos le rendían culto, aparte de las decenas de dioses que tenían, ellos le rendían culto al Nilo, porque eso era de donde salía la vida, lo que les daba el poder, lo que les permitía que su imperio se desarrollara y se sustentara. Y Dios fue y atacó directamente a eso, mostrando que la base que le daba el poder a Egipto no podía ser controlada por su propio faraón. Todavía tenía que someterse al poder de Dios. Y eso lo vemos en estos pasajes. Entonces, recordar nuestra identidad espiritual. Nosotros estamos en este mundo ahora, pero solo temporalmente, y estaremos una eternidad con Dios en el cielo. Debemos recordar cuál es nuestra misión. Y Moisés lo tuvo presente en este momento, en aquel momento, y nosotros lo debemos tener presente ahora. Juan 14, capítulo 14, versículos del 16 al 17 nos dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Palabra de Dios. Aquí Dios nos está mostrando ese mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual, la guía del Espíritu Santo, que Él ha puesto dentro de sus hijos, de todos aquellos que han recibido la salvación, que le han abierto la puerta de su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que recordemos nuestra identidad y que esa identidad
fundamentalmente es espiritual. Y pasamos al punto número 2 del día de hoy. Debemos permitir que Dios transforme nuestra manera de pensar. Muchas veces oramos para que Dios transforme nuestras circunstancias. Hay una cosa que nos está molestando en ese momento, hay una situación que parece que se sale de nuestro control. Y oramos para que Dios resuelva puntualmente eso. Y Dios, dentro de su soberanía y su amor, Él puede que lo haga. Pero como vemos precisamente en este pasaje y en todo este tema, en el libro de Éxodo, Dios no quiere solamente cambiar las circunstancias externas. Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Y eso solamente podemos hacerlo si nos acercamos a Cristo. Porque si nos enfocamos en solucionar por nosotros mismos las circunstancias del mundo, eventualmente el mundo nos va a ganar. Satanás y los demonios con todas sus estrategias nos van a hacer caer en tentación, en desánimo. Seremos engañados por el mundo, confiaremos en los hombres. Y lo puede hacer de muchas maneras. Caeremos por nuestro propio ego si todas las cosas nos salen bien. Pero Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar, que nos acerquemos a Él. ¿Y cómo nos acercamos a Él? Bueno, la oración es la llave. La oración es esa conexión directa que tenemos con Dios. ¿Y cómo tenemos que orar? De acuerdo a su palabra. ¿Y por qué tenemos que orar? Por todas esas cosas que nos guíe el Espíritu Santo, teniendo presente que nuestra misión en la tierra es predicar que Jesús es el Cristo. No, pero que tengo un problema puntual, también puedo orar por eso. Y Dios, dentro de su soberanía, puede que solucione esa situación particular. Pero lo que quiere Dios en realidad es que nos acerquemos a Él en oración, que vayamos cambiando nuestra mente, nuestro corazón, para así ser esos evangelistas que Él quiere que seamos, no esas personas que están limitadas por las circunstancias del mundo, por la economía, por lo que dicen los demás, por los vaivenes políticos. Esas son cosas que si no tenemos fuerza espiritual nos destruyen emocionalmente y mentalmente, o nos hacen caer en desánimo, hasta en rencores contra otras personas. Pero siguiendo la guía del Espíritu Santo, a través de la oración, Dios nos va limpiando poco a poco. Y la palabra nos llama en diferentes capítulos, en diferentes pasajes, a que estemos concentrados en oración. En Romanos 12:2 nos dice: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Con sus pensamientos, Moisés jamás hubiese podido seguir la misión que Dios le había dado. Con sus limitaciones, seguramente no lo hubiese podido hacer, hubiese sido imposible. Pero él tuvo que, dentro de la oración, poner todas esas circunstancias a los pies de Dios, que era lo que Dios quería. Y eso es lo que nos llama Dios a hacer en el día de hoy. A través de la oración, acercarnos a Él y permitir que cambie nuestra manera de pensar, porque como lo dice la palabra, no debemos conformarnos a este siglo, es decir, a la cultura, a lo que dicen las otras personas que ya están siendo controladas por la cultura, que cada vez va siendo más abierta, contraria a la palabra, ¿no? Vemos todas estas ideologías que están saliendo el día de hoy, que muchas personas, sin saber lo que están hablando, las defienden, ideologías de género y todo ese tipo de cosas que son totalmente contrarias a la palabra. Pero si no conocemos a Dios, no conocemos nuestra identidad y no vamos reforzando eso cada día en oración, buscando la guía del Espíritu Santo, cualquier persona puede ser absorbida por esto.
Y eso lo vemos en los dos bandos, aquí en estos pasajes que estamos viendo en el día de hoy. Porque como comentábamos, Moisés cayó en incredulidad en algunos momentos. Más adelante vemos que el pueblo de Israel también, viendo milagro tras milagro tras milagro, caían en incredulidad. Y eso era porque no se estaban aferrando a la palabra en oración, porque no estaban fortaleciendo su fe como Dios quiere que lo hagamos. Porque Él sabe que somos humanos, que somos débiles, que hoy podemos tener fortaleza, pero si nos alejamos de Él es como si arrancamos una hoja de un árbol. Esa hoja va a caer en el piso y automáticamente no se va a poner verde al instante. Digo, no se va a morir, no se va a poner marrón. Pero a medida que vaya pasando el tiempo, se va a ir secando. Y así es como nos sucede a nosotros espiritualmente. Entonces Dios quiere transformar nuestras vidas. Y más que eso, Él quiere transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. El punto número 3, debemos confiar en las promesas de Dios, aunque todavía no veamos el resultado. De nuevo, ¿cómo que una persona ve que un río, hay que quizás imaginárselo por un momento, ¿no? Que una persona viene, golpea las aguas del río, estas se convierten en sangre y el que lo está viendo aún no cambia de parecer. Allí vamos en contra, digamos, la persona que está viendo eso no está pensando claramente. Vemos que esta persona ya está siendo controlada, sus pensamientos están siendo controladas totalmente por la oscuridad. Porque a pesar que Dios está revelando su poder, el faraón no quería dar su brazo a torcer. Y vemos también la lucha que tenía Moisés. Porque como lo comentábamos hace un momento, hubiese sido totalmente lógico que Moisés se desanimara en ese momento, pensando, bueno, he hecho absolutamente todo lo que el Señor me ha pedido, he tenido fe, y más que eso he visto cómo el Señor ha manifestado su poder, pero no se están dando los resultados. Y eso nos lleva también al punto que estábamos tratando anteriormente, nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Debemos estar conscientes de que Dios es perfecto y Él hace todas las cosas en el momento propicio, aunque eso vaya contrario a nuestras expectativas. Acá vemos que Dios no tenía solamente una plaga, tenía 7 contra el imperio de Egipto. Y también que todas esas plagas representaban en general Dios demostrando que todos esos dioses en los que estaba fundamentada esa cultura de oscuridad de Egipto eran falsos. Entonces, si bien Moisés pudo haber tenido dudas en este momento, hasta el final él tuvo que enfrentar esta situación no una ni dos, sino 7 veces. Y después que pasaron todas esas 7 plagas, y en la final, cuando el faraón ya les dice, bueno, pueden irse, vemos que el faraón vuelve a cambiar de parecer y va y saca su ejército, sus carros de batalla a ir a matar al pueblo de Israel, luego que les había dicho que se podían ir. Y allí, ¿qué hizo Moisés? Desmoronarse, tener miedo, posiblemente, sí habría tenido miedo, pero la fe pudo más. Y aunque él sabía que lo que tenía frente de él era humanamente mucho más grande que él, Dios, el Dios creador del cielo y de la tierra, sí podía resolver esa situación. ¿Y qué hizo? Adelantándome un poco a los pasajes que veremos en estas próximas semanas, Dios reveló su poder con ese milagro partiendo el Mar Rojo para que el pueblo pasara.
Entonces fue una prueba tras otra, una prueba tras otra. Y así Dios quiere que nosotros vayamos actuando en este día. Porque Dios sabe todo lo que necesitamos, sabe los problemas que tenemos. Pero si nos aferramos a Él con fe, en oración, vamos permitiendo que el Espíritu Santo nos vaya guiando, seguramente veremos cómo Dios en su momento le va a dar respuesta a nuestras oraciones. Y nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar va a ir cambiando de acuerdo a lo que Dios quiere que seamos, que son esos evangelistas, que son la sal del mundo. Nuestra responsabilidad es permanecer en Cristo, proclamar que toda la salvación está en Él. Y Dios ejecuta su plan de su forma perfecta. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos dice: estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Dios comienza, Dios es fiel para llevarlo adelante, siempre. Entonces, en este día, que dejemos que Dios vaya cambiando nuestros pensamientos, nuestras acciones, como teniendo esos tiempos de oración, siempre a tiempo marcado, nunca alejándonos de esos momentos en que miramos más a Dios que a las circunstancias del mundo, porque si no, seremos absorbidos por Él, y así no tenemos ninguna fuerza, y así somos esclavos de Satanás y de los demonios. Pero Dios nos ha llamado a fortalecernos en Él, y nos ha dado las herramientas, siendo la principal de ellas la oración. Y que tengamos fe que Dios siempre cumple sus promesas, así nosotros no veamos esos resultados que queremos en el tiempo que estamos esperando. Dios va a hacer que todo suceda en el momento exacto, en el momento preciso. Y para esta semana, que tengamos esta reflexión. ¿Estoy viviendo preocupado por ver resultados por mis propias fuerzas? ¿O estoy confiado en que Dios va a cumplir su palabra? ¿En qué me estoy enfocando más? ¿En las circunstancias o en las promesas que Dios me ha dado? Entremos en oración, en concentración, para que Dios nos vaya revelando estas cosas. Los bendigo para que esta palabra llegue a sus mentes, a sus corazones, para que puedan disfrutarla y compartirla. Ahora vamos a cantar un bello himno. Grata certeza soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud.
gracias por habernos permitido concentrarnos en este momento en tu palabra. Padre, gracias por dejarnos saber que no debemos solamente confiar en nuestro poder, que es limitado, que es finito, que no puede cumplir la obra que tú nos has puesto por enfrente, que es ir y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Gracias por dejarnos saber que debemos confiar en tu poder, porque solamente con él podemos cumplir esa misión. Gracias por dejarnos saber que a través de la oración tú vas limpiando, Padre, vas aclarando nuestros pensamientos, vas corrigiendo nuestras acciones y nos vas acercando a ese hombre que tú quieres que seamos, Padre. Gracias porque nos dejas saber que en ti hay salvación y que tú nos provees de todas aquellas cosas físicas y espirituales que necesitamos para ser esos evangelistas que tú nos has llamado a ser. Bendice a todas las personas que están aquí y a todas las personas que escucharon este mensaje desde otras partes del mundo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga.